nuevo me permito tomar la palabra. Como vamos mal de tiempo y hemos tardado un poco en el comenzar, me limito a hacer una breve introducción, muy breve, en un minuto, de don Luis Argüello, que tenemos el privilegio de contar hoy con él. Conozco a Luis Argüello desde los tiempos de Valladolid, en que era vicario general. Ha ocupado numerosísimas responsabilidades como sacerdote en la diócesis de Valladolid. Ha sido durante muchos años vicario general y moderador de la curia. Fue ordenado obispo por el Santo Padre Francisco recientemente, y durante los últimos años ha ejercido como secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Yo personalmente le quiero dar las gracias, no solo por estar hoy aquí, sino por la labor que está haciendo, que me consta en el seno de la Conferencia Episcopal Española y que es motivo de agradecimiento, y que además que él está en Valladolid, ha querido, y que ya tiene suficiente trasiego de viajes durante la semana, todas las semanas del año, que haya querido estar hoy un sábado aquí con nosotros, y yo le agradezco muchísimo. Y tiene la palabra don Luis. Buenos días de nuevo. Os saludo a todos, queridos amigos, hermano Jesús. Bueno, lo más importante de todas estas cosas es que con unos encuentros y con otros nos vamos reconociendo y haciendo amigos. Y así podemos compartir, como hace unas semanas, una estupenda paella, querido director de cocina. Hoy unas reflexiones sobre San José. Bueno, como os podéis imaginar, yo voy a hacer una pequeña aproximación. No soy un experto en josefología, podríamos decir. Y además luego Jesús va a hablar también de la paternidad desde la iluminación de San José. Yo quiero compartir, bueno, pues como algunos flashes para tratar de cumplir el horario por la cuenta que me tiene, porque si no se me va el tren. Cada vez que hablamos de un patrono, de un patrón, estamos hablando por una parte de un intercesor, y eso es bien importante. Ayer la Iglesia se constituía en una especie de gran monasterio para poner a María en su Inmaculado Corazón delante y hacer una súplica, querer buscar una intercesión, un poco cayendo en la cuenta de que los asuntos que tenemos por delante, que muchos de ellos son problemas, y que como todo problema pide investigación y soluciones técnicas, pero hay siempre otra dimensión que no es problema, sino que es misterio. Ante la realidad de la guerra, por ejemplo, ante la realidad de la violencia, hay un misterio de iniquidad. Y por tanto, los creyentes acudimos al Señor, en este caso a través de la Virgen, a través de San José, porque nos consideramos desbordados por el misterio de iniquidad. Y queremos acudir al misterio de la gracia, que además ha tomado forma, rostro, corazón, en Jesucristo el Señor, en su madre, en quien hizo las veces de Padre en la tierra. Bien, por eso un patrón, decía, es un intercesor, pero no solo, es también una forma. Yo recuerdo de pequeño a mi madre y a mi abuela buscando siempre patrones para hacer ropa, para hacernos la ropa. Y que bueno, pues las vecinas, la familia, a veces se intercambiaban o veían esta revista, donde en la revista aparecían esos patrones que servían para medir, para cortar. Esta señora desde allí me dice sí, sí. Pues bien, San José es un patrono que intercede, y así la Iglesia acude a él. Yo creo que hemos de agradecer tanto al Papa Francisco, no solamente en este año jubilar, sino a lo largo de todo su pontificado, cómo nos ha recordado a San José. Yo he sido capellán de Carmelitas Descalzas durante un tiempo, y la devoción que Santa Teresa de Jesús tiene a San José como intercesor, cómo le encomienda sus causas, sus cuitas, sus fundaciones, sus itinerarios, sus viajes, como yo creo que también el Papa Francisco hace,
y nos invita a realizar, ¿no? Entonces yo quiero fijarme fundamentalmente en la forma del patrón para poder también concluir acudiendo a la intercesión del patrono. En la forma quiero resaltar 3-4 cosas. La primera es algo que también está muy ligado a cómo nos cuenta las cosas el Papa Francisco, que son el papel de los sueños. Los sueños en San José. Sabemos bien que ayer celebrábamos la Anunciación y veíamos cómo Dios, en su misterio, había querido acercarse precisamente para preparar el acercamiento radical que es la encarnación a través de un ángel, del arcángel Gabriel, para anunciar a María algo de parte de Dios. En el caso de José, este acercamiento se realiza en los sueños. El Papa Francisco utiliza con frecuencia la imagen de los sueños para expresar su propuesta a la Iglesia y a la sociedad. En realidad, los sueños en la Biblia y en las palabras del Papa son la manera de revelar la voluntad de Dios. La clave es la voluntad de Dios. Así, el Papa Francisco habla en Evangelii Gaudium del sueño de una opción misionera, y en otros textos habla de sueños sociales, culturales, eclesiales, ecológicos, que expresan desde el discernimiento que constantemente el Papa nos invita a realizar, la búsqueda de la voluntad del Señor, la llamada a una conversión integral. Pero no solo el Señor en la Escritura ni la Iglesia en su discernimiento se ocupan de los sueños, de sugerirlos y de traducirlos. Quiero traer aquí esta mañana a un escritor albanés, Ismail Kadaré, que ganó el Príncipe de Asturias en el año 2009, que tiene un libro que se llama El Palacio de los Sueños. En El Palacio de los Sueños, este autor albanés nos presenta la figura de un sultán y una institución singular en este sultanato. El Palacio de los Sueños, con unos funcionarios sorprendentes, que son aquellos que tienen como misión investigar los sueños, promover los sueños, conocer los sueños de todos los súbditos del sultán. Porque él sabe que quien controla los sueños tiene el poder, pues sabe qué hacer con nosotros. Conoce lo que nos ocupa y preocupa, pero sobre todo conoce lo que nos falta, porque tantas veces en los sueños, cuando soñamos dormidos, incluso cuando soñamos despiertos, estamos soñando lo que nos falta, en permanentes sueños adolescentes, que soñamos aquello de lo que adolecemos. Y así, sabiendo lo que nos falta, encauzando nuestros deseos y promoviéndoles, el sultán tenía la garantía de poder tener un sultanato en paz, póngase en comillas a esta paz, y controlar desde dentro a los propios súbditos. Hoy hay sucesores reales, no de ficción, de los inspectores del Palacio de los Sueños, del sultán de la novela de Ismail Kadaré. Las empresas GAFAM, por ejemplo, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, que ahora se llama Metaverso, que no deja de ser una institución bien vinculada a la creación de sueños, y otras similares que controlan pantallas, redes, datos y algoritmos, son muy eficaces en su trabajo de suscitar, inventariar y encauzar los sueños. Sin rostro humano, registran y analizan permanentemente el inconsciente individual y colectivo como centro de su plan de negocio
y de poder. No es de extrañar que un director general de una de estas empresas, en concreto de Google, pudiera afirmar hace unos meses: sabemos básicamente quién eres, qué te interesa, quiénes son tus amigos. La tecnología llegará a estar tan lograda que será muy difícil que alguien vea y consuma algo que no se haya programado, en cierto modo, a su medida. Por eso los sueños de José, amigos, nos recuerdan qué importante es la limpieza del corazón para que podamos soñar el sueño de Dios. Los sueños de San José nos hablan de la búsqueda permanente de la voluntad de Dios, pero sabiendo que esta búsqueda se realiza en un combate, porque el dragón y sus dos bestias, por usar terminología del capítulo 13 del libro de Apocalipsis, saben también de sueños, saben de encauzar y de inventariar, de promover y de aprovechar los sueños. Por eso qué importante es la limpieza del corazón, la limpieza de las pantallas, el cuidado de todo aquello que pueda hacer que uno sueñe en paz, que uno discierna los ecos y las voces, que uno pueda, sobre todo, entrar en el sueño de Dios, en el discernimiento de su voluntad. Esta sería como una primera aportación que es central. En José y en María vemos dos obedientes, dos personas que quieren escuchar la voluntad de Dios, dos personas que han hecho de su vida la encarnación del sueño de Dios. Y en realidad son así porque Dios, en su misterioso plan de salvación, sabiendo que María va a llevar en su seno al Verbo Eterno y que José va a ser su padre en la tierra, quieren que aquellos que le van a educar en realidad hayan sido educados primero. Porque no se puede ser padre sin haber sido hijo. Y en realidad la paternidad de José, la maternidad de María, viene formateada, si se me permite esta expresión del tiempo, por el Hijo. Porque el Hijo es el obediente. El Hijo es el obediente. Si tuviésemos que resaltar una virtud de Jesucristo, esa virtud es la obediencia, la que va a hacer de su corazón un corazón sacerdotal, la que explica las otras tres grandes virtudes del Cristo, que son la humildad, la pobreza y el sacrificio. Pero todas ellas nacen de la obediencia. Y así, el sueño de José es el cauce para entrar en la obediencia, para discernir la voluntad de Dios y obedecerla, para así poder dar un paso más en lo que este patrón de la Iglesia Universal puede ofrecernos. José es radicalmente padre. Seguramente lo central que yo quiero aportar en esta mañana con esta reflexión es la potencia de la virginidad. Y la virginidad no como algo ofrecido solo a un reducto, sino como nuestra participación a través del bautismo en la vida misma del Hijo de Dios. Pues bien, María, por la fuerza del Espíritu Santo, en un acontecimiento sobrenatural, en una realidad de misterio que poniéndose delante de nosotros nos sobrecoge, pero al mismo tiempo nos sostiene y abraza, es verdaderamente madre y concibe por la fuerza del Espíritu Santo. Concibe de manera no biológica, podríamos decir,
concibe sobrenaturalmente con un papel singular de la gracia. Y José se convierte en padre, hace las veces de padre, asume el puesto, el papel de padre, no siéndolo de manera biológica, siéndolo de manera virginal, pero también por la fuerza de la gracia, así como la gracia y la fuerza del Espíritu Santo hace que una mujer sin conocimiento carnal, conyugal de varón, sea madre. También San José, sin tener la experiencia del encuentro conyugal con María, se convierte en padre. Hace las veces de padre, es verdaderamente padre desde el misterio de lo sobrenatural de la gracia. Aquí, hermanos, subrayamos algo que no podemos dejar de lado o vivirlo solo de manera pietista. Y es que nosotros creemos que somos el resultado del coloquio entre naturaleza y gracia. Un coloquio en el que la cultura entra, porque ya en sí misma la cultura es un resultado del coloquio, pero que además la cultura que hace posible el diálogo con la naturaleza, en la época que vivimos, no solamente es que haya desplazado la gracia y la haya metido en el armario, sino que ha secuestrado la naturaleza hasta el punto de que todo pareciera ser una referencia cultural, una construcción. Pero nosotros afirmamos que somos humano-divinos por la gracia, que la gracia tiene capacidad, energía, fuerza y poder para transformarnos, para recrearnos, para hacer que seamos verdaderamente hijos de Dios. Como dice Juan en una de sus cartas, no se ha manifestado aún lo que seremos. La gracia, el papel de la gracia, la acción de la gracia en nosotros, nos sitúa en el tiempo, en nuestra historia. Nos hace caer en la cuenta de lo que somos como don y al mismo tiempo enciende en nosotros la esperanza de lo que seremos en la propuesta de vida eterna que el Señor nos hace. De alguna forma, lo que María y José viven como don anticipa lo que estamos llamados a vivir en el camino de nuestra vida, en un don de gracia que se desgració por el pecado y que de nuevo agraciado por la redención espera una recapitulación para que se manifieste enteramente lo que seremos. De alguna manera, queridos amigos, podríamos decir que nosotros somos transhumanistas avant la lettre, que creemos en un transhumanismo no poshumano, como el transhumanismo dominante, en el que se piensa que lo humano, el hombre, la persona, queda desplazada y aparece una nueva realidad, una nueva especie, un coloquio entre la naturaleza y la máquina. No, nosotros creemos en la potencia del coloquio entre la naturaleza y la gracia, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Hoy, en el que Rusia está desgraciadamente tan de actualidad, tendríamos que agradecer la propuesta de los pensadores rusos del siglo XIX y de principios del siglo XX, que con la propuesta del cosmismo, con todas sus ambigüedades, también nos plantean un transhumanismo, es decir, una divino-humanidad. El aliento que nos viene de la Iglesia del Oriente nos hace caer en la cuenta de que en realidad la encarnación
acontece para que se produzca un admirable intercambio. Él toma nuestra condición humana para que nosotros tomemos su condición divina. Es verdad que en el tránsito la encarnación ha de pasar por el pesebre y por la cruz, porque es precisa la redención. Pero el objetivo de la encarnación no es solo la redención, sino es la divinización. Y esto nos lo recuerdan los hermanos del Oriente. Y así Bardyayev o Solovyov, bueno, con otros problemas, seguramente hasta de carácter herético, Florensky, son autores de la gran tradición rusa que nos hacen caer en la cuenta, que es lo que yo quiero subrayar ahora. En José actúa de una forma plena la acción de la gracia. Se pone ante nuestros ojos la potencia de la gracia. En María, esa actuación hace posible la concepción, la encarnación, la gestación, el dar a luz a quien es la luz de los pueblos. En José, esa acción de la gracia hace que pueda ser padre. Y que como padre dé el nombre, con lo que significa en ese momento dar el nombre, poner el nombre, como se sabe en los pueblos antiguos, poner el nombre a una persona significaba adquirir la pertenencia, situar en una genealogía. Así, si nosotros vamos a las genealogías que podemos leer en los evangelios de Lucas y de San Mateo, que leemos de una forma especial en Navidad, que también en la solemnidad de San José cogíamos el último versículo de la genealogía, nos hacen caer en la cuenta de que el Padre pone nombre y sitúa al Hijo en la historia, sitúa al Hijo en los ambientes y en las instituciones, sitúa al Hijo en esa corriente de la sucesión de las generaciones que hace posible la historia. Inserta al Hijo en la sucesión de las generaciones y en el caso de este acontecimiento de gracia, además, redimiendo el tiempo. Porque si repasamos las genealogías, vemos que ahí hay gente de todo tipo, que está a lo mejor de cada casa, que hay personas que incluso podemos decir, pero vamos a ver, pero ¿cómo el Mesías puede ser descendiente de este pájaro o de esta señora de mala vida? Y sin embargo, ahí José sitúa a Jesús, le da el nombre, y dándole el nombre Jesús, nos dice además, descifra la misión, es el Salvador. Da el nombre, pero además sitúa en la historia, sitúa en la sucesión de las genealogías, con lo cual nos hace caer en la cuenta también para la búsqueda de volver a sacar brillo a la paternidad en esta época en la que está tan amenazada. La importancia que tiene que nosotros también vivamos familias que no se enclaustren sobre sí mismas, que no hagan del pan de los hijos el argumento para las trampas, que tengan capacidad de abrirse y de situarse en la historia. Además, podríamos decir, a la hora de cuál es lo más importante para un padre, ayudar a que el hijo sea lo que Dios quiere. Los sueños de José, el nombre que José pone al Verbo encarnado, nos hacen caer en la cuenta de que José lo que quiere es cumplir la voluntad de Dios, de lo que quiere es realizar plenamente la paternidad, poniendo en referencia a ese hijo con quien verdaderamente es su padre.
Pero eso también vale para los padres reales en la carne, para vosotros que sois padres de vuestros hijos. El caer en la cuenta de que vuestros hijos tienen un padre más radical y más importante que vosotros. El caer en la cuenta de que es decisivo poner a vuestros hijos en relación con quien es Padre de todos y Padre de cada uno. Por eso la expresión que nosotros utilizamos es tan bella, procreación, hablando del padre y de la madre. Es procreación, es creación en lugar de, en colaboración con. No es reproducción, es procreación. Y la presencia de la gracia y la paternidad virginal de José nos hacen caer en la cuenta de este aspecto. Así, adentrémonos un poco más en este acercamiento a la virginidad. A la virginidad de José y de María. Virginidad en la concepción. Virginidad mantenida a lo largo de toda su vida matrimonial. Virginidad porque aún no se ha manifestado lo que seremos. El coloquio entre sexualidad y virginidad nos hace caer en la cuenta de que la virginidad invita a una vivencia de la sexualidad en la distancia, que no posee, pero sobre todo en amar al otro en el proyecto que Dios tiene para él. La virginidad es un don del bautismo, porque por el bautismo participamos de la vida de Cristo. Y si participamos de la vida de Cristo, y Cristo es virgen, todos por el bautismo podemos vivir una dimensión virginal en nuestra existencia. Y así como los que hemos hecho una consagración de nuestra vida en el amor virginal, en el amor célibe, no por ello estamos llamados a vivir un amor esponsal. Y así se dice, por ejemplo, de los presbíteros, de los ordenados, de los presbíteros y por ende de los obispos, que hacen presente a Jesucristo, cabeza, pastor, siervo y esposo de la Iglesia. Así también de los esposos que son padres, padres en la carne y la sangre, padres en la biología, están llamados también a ser esposos con un amor virginal. Esposos que en su coloquio afectivo, en su coloquio sexual, en su coloquio conyugal, acojan el significado de la virginidad en lo que significa la castidad conyugal. Por eso, pasar de concebir la virginidad como una experiencia reservada para algunos a concebirla como una verdad del mundo en el proyecto de Dios. Es una expresión del hombre nuevo que brota del bautismo. La virginidad tiene raíces en el bautismo que, introduciéndonos en la vida de Cristo, nos hace partícipes de su modalidad de percepción, de visión, de inteligencia, de posesión afectiva de cada cosa y de cada persona. El bautismo plasma en la vida de cada cristiano la posición que Cristo tenía ante sí mismo, ante las personas, ante las cosas. La virginidad es algo más que una imitación de Cristo. Es dejar que Cristo viva en nosotros. Ya no soy yo quien vive, es Cristo el que vive en mí. Es una manera de vivir de un hombre que era Dios y que en José y en María se realizan de manera plena, mientras que en nosotros es todavía de manera germinal, pues aún no se ha manifestado lo que seremos. En el bautismo se nos da a todos una potencialidad de ser que se debe desarrollar. La virginidad que nace de la fe no puede ser comprendida ni explicada de otra forma. Es un amor que a la otra persona la mira siempre como queriendo mirar un poco más alto, para mirarla en el plan que Dios tiene sobre él, sobre ella.
Es un amor que no quiere dejarse llevar por la fuerza de la posesión. Es un amor que precisamente entrando en el coloquio con la gracia y con lo que significa el amor virginal, de alguna manera anticipa, porque el matrimonio es sacramento y el sacramento no es algo que se tiene o un conjunto de fotografías de un día en el que celebramos una ceremonia estupenda, sino es algo que se es y por tanto expresa el amor que Cristo tiene a su esposa, la Iglesia. Por eso la virginidad pide sacrificio para tratar de pasar de la apariencia a la verdad, sacrificio para no dejarnos llevar por la fuerza de la posesión afectiva, sacrificio para ir más allá de la condición temporal de lo que estamos viviendo. Así, la virginidad como modalidad nueva de relación con uno mismo, con los demás, que tiene su sentido y forma en Cristo, nos ayuda a vivir de una forma nueva. En este sentido, amigos, la paternidad virginal de José es sin duda una fuente de la que todavía hemos sacado poca agua. José, tan silencioso, tan discreto, del que no aparecen palabras en la Escritura, a quien el Señor se dirige en sueños, podemos pensar que se trata solo como de un adorno y sin embargo es un patrón, es una forma, es una propuesta sorprendente. Es ir más allá de todos los desafíos, incluso que la cultura dominante puede poner delante de nosotros. José pone el nombre, inserta en una genealogía y nos da el singular testimonio de un amor virginal, de una paternidad virginal que subraya fundamentalmente el saber amar a la otra persona en el proyecto que Dios tiene sobre ella, en el saber amar a la otra persona anticipando el amor que viviremos en el cielo. Todos conocemos lo que significa la vida de especial consagración de bautizados. Y así hay laicos y hay presbíteros que viven una especial consagración. ¿Podría surgir en la Iglesia, hermanos, una figura de matrimonios de especial consagración? Una especial consagración de algunos matrimonios que pusieran de una manera luminosa el significado de un amor virginal. El Señor, que abre caminos en la historia y en el tiempo, seguramente nos ayudará. La virginidad es anticipación de la vida del hombre más allá del tiempo, en el que la sexualidad seguirá existiendo, pero purificada de la concupiscencia y además glorificada. Recordemos aquel episodio en el que Jesús, interrogado por los saduceos, se refieren a estos 7 hermanos que se han casado con la misma mujer después de que ha ido enviudando. Y entonces Jesús hace referencia a una nueva situación en el cielo, a una nueva energía unitiva que brota de participar de la vida trinitaria. María es virgen y madre, una vocación única que en las mujeres en la historia se desdobla, en mujeres que son vírgenes, en mujeres que son madres. José hace las veces de padre y es virgen. Esto ante nosotros, y muchas veces cuando es estudiado por la teología o abordado por la pastoral, lo podemos abordar como un problema y no encontramos soluciones a los problemas. Sin embargo, es un misterio que desborda el tiempo y que anticipa lo eterno. Un misterio que redime el tiempo, que le ensancha y que al mismo tiempo nos hace experimentar lo que todavía no se ha manifestado, lo que seremos. Sí, así, hijos en el Hijo, podemos vivir también
en el Hijo de alguna manera rasgos de la virginidad que en José y María se realizan de manera plena. Todos podemos encontrar en San José este hombre que pasa desapercibido al hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, a un intercesor, a un apoyo y a un guía en tiempos de dificultad. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. A todos ellos va dirigida una palabra de reconocimiento y de gratitud, que también es bueno que aprendamos esta lección en la construcción del bien común. El papel que juegan los de la segunda línea, los discretos, los del silencio, los que parece que no tienen palabra que decir y sin embargo tienen vida que ofrecer, que entregar. Quiero terminar, para no pasarme de la hora prevista, haciendo sin más una referencia en titulares, a los titulares que nos da el Papa Francisco en su carta Patris Corde sobre San José. Dice Francisco que José es un padre amado. Es decir, que él puede situarse y hacer las veces de padre porque se reconoce amado por Dios Padre. Porque en medio de la confusión que le produce la situación en la que el sueño le introduce, sin embargo, tiene una experiencia fundante en su existencia, que es el saberse amado del Padre. Aquí hay un subrayado, que es la importancia de cultivar este amor para poder ser padres, la importancia de saberse hijos queridos, la importancia de sabernos increíblemente amados, elegidos, preferidos, amados para poder amar. Continúa Francisco diciendo que San José es padre en la ternura, que nos enseña en medio de las tormentas de la vida que no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. A veces nosotros quisiéramos tener todo bajo control, escribe Francisco, pero Él tiene siempre una mirada más amplia. El Papa de alguna forma une ternura y fortaleza. La ternura que respeta, que acoge, que tiene paciencia, que se expresa en caricias. La ternura que permite desde la fortaleza el poder atravesar situaciones que no se tienen bajo control, desde la confianza en quien es la fuente de toda misericordia y de toda ternura. San José es padre en la obediencia, es obediente y va a ser padre del obediente. En cada circunstancia de su vida, José supo pronunciar su fiat, como María en la Anunciación, como Jesús en Getsemaní. De los 3 miembros de la Sagrada Familia, de 2 de ellos tenemos esta palabra, fiat. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, que pase de mí este cáliz. José, en silencio, hace de su vida un permanente fiat. José, en silencio, hace de su vida una permanente oración de Getsemaní. Que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. José es padre en la acogida. Solo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida tal como es, para hacer sitio incluso a esa parte contradictoria, inesperada y decepcionante de la existencia. En José, además, se acogen las generaciones de las que el Mesías prometido y de los que hablaban los profetas han servido para hacer llegar el tiempo, la historia, el pueblo santo de Dios al momento de la encarnación. Acoger lo que el Señor nos va ofreciendo en el tiempo, acoger al otro, incluso en lo que tiene de contradictorio, de inesperado, de decepcionante. José es padre en la valentía creativa, nos recuerda el Papa. A veces las dificultades son precisamente las que sacan a relucir recursos en el viaje hacia Belén, recursos
en las afueras de Belén, en aquellos agujeros de entre las peñas, que siendo establo hicieron las veces de hogar donde nace el Verbo. Lo inesperado cuando tiene que ir José con María y con el recién nacido a Egipto. Lo inesperado cuando se establecen en Nazaret. Así, San José no puede dejar de ser el custodio de la Iglesia, porque la Iglesia es la extensión del cuerpo de Cristo en la historia, y al mismo tiempo, en la maternidad de la Iglesia se manifiesta la maternidad de María. José, a la vez que continúa protegiendo a la Iglesia, sigue amparando al niño y a su madre, y nosotros también, amando a la Iglesia, continuamos amando al niño, a su madre, y acudiendo a José como patrono e intercesor de la Iglesia. José es padre trabajador, con el sentido del trabajo, con la afirmación fuerte que hace la doctrina social de la Iglesia en San Juan Pablo II, de trabajo sobre capital. Es trabajo, y desde ahí establece un conjunto de relaciones con sus vecinos, con aquellos a los que el trabajo les pone en una situación de construcción de la vida social en aquel pequeño pueblo. Y finalmente el Papa nos dice que José es padre en la sombra, que es lo que ha dado pie al título de este congreso. Ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad, no para retenerlo, no para encarcelarlo, no para poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, de ser libre, de salir. Cada niño lleva siempre consigo un misterio, algo inédito, que solo puede ser revelado con la ayuda del Padre que respete su libertad. Un padre que es consciente de que completa su acción educativa y de que vive plenamente su paternidad solo cuando se ha hecho inútil, cuando ve que el hijo ha logrado ser autónomo y camina solo por los senderos de la vida, cuando se pone en la situación de San José, quien siempre supo que el niño no era suyo, sino que simplemente había sido confiado a su cuidado. Termino con la oración que el propio Papa escribe en esta carta. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén.